Muy buenas, muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Encantadísimo de estar nuevamente con ustedes, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de esta hora, acompañado casi como siempre, con la grata presencia del doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Daltón Herrero. Excusamos a nuestro amigo Ulises Jiménez porque está cumpliendo con un deber familiar. Está en audiencia, dígalo, está en audiencia, ¿verdad? Está en audiencia. Bueno, con un deber familiar, porque él no es abogado. Un deber patrio. Él no es, bueno, patrio. Saludos. Está en discusión, como cabía esperar, perdóname. Sí, no hay problema. Como cabría esperar, la promulgación por el presidente de la República, ya hace 2 semanas, de la ley 124-24-1, que crea la nueva Dirección Nacional de Investigación, de Inteligencia, que sustituye al Departamento Nacional de Investigación. Esa ley tiene varios artículos, 3 particularmente, que han sido objeto de mucha discusión y controversia en la sociedad dominicana, porque se entiende que vulnera principios fundamentales relacionados con los derechos ciudadanos, y que también en lo que tiene que ver con la prensa, y eso me concierne a mí directamente, y es lo que yo creo que es mucho más grave, pretende vulnerar el derecho a la confidencialidad de la fuente. Al secreto. El secreto profesional. La confidencialidad de la fuente periodística. Mire, algunas de las grandes luchas y algunas de las grandes batallas que se han tenido lugar en los medios periodísticos en Francia como en los Estados Unidos están directamente, incluso en Inglaterra, están directamente relacionados con el derecho que han ejercido muchos medios de comunicación para no ceder a las presiones del sector público para que revele la fuente de una información que el gobierno entiende que es lesivo a sus intereses. Si eso llega a aplicarse aquí, desaparece el principio de libertad de comunicación, el de libertad de prensa. Y con la vulneración del derecho de libertad de prensa, se va también por la pendiente la libre expresión del pensamiento. Si aquí nadie va a poder hablar. No se había nunca intentado desde la muerte de Trujillo una ley que tocara esos asuntos tan sensibles de un régimen o de un sistema de libertad, de derecho, de privacidad. De privacidad y todo aquello que concierne a una práctica democrática diáfana y garantizada. De manera pues que yo creo que estamos ante una situación muy delicada. El gobierno ha anunciado que ha designado una comisión para analizar lo que debió haberse analizado mucho antes, porque ya el palo está dado, evidentemente. Y eso tiene que tener algún propósito particular que todavía uno lo presume, pero no se ha hecho público todavía, porque un arma como esa en poder de un gobierno con vocación autoritaria es una amenaza muy grande al régimen de libertades individuales. De manera pues que yo creo que estamos ante una situación sumamente delicada, y yo creo que, no sé, a mí me hubieran... El presidente trató de lavarse y quitarse responsabilidad cuando anunció que había designado una comisión de periodistas y de abogados para que discutieran con el director del DNI las cosas objetables de esa ley. Que el presidente pudo muy bien haberla observado, porque incluso se aprobó de una manera al vapor, prácticamente relámpago, en 2 días en que probablemente ninguno de los diputados y senadores que concurrieron a esas sesiones en que fueron aprobadas estaba en ese lugar, su mente estaba en ese lugar, porque fue 29 y 30 de noviembre y ahí todo el mundo estaba ya deseoso de irse para su casa para celebrar la llegada de un año nuevo. Y todo el mundo sabe lo que significa la llegada de un año nuevo.
en la tradición folclórica y política de la República Dominicana. De manera pues que yo creo que muchos estaban borrachos cuando aprobaron de eso o tenían la intención de emborracharse esa noche, así que lo que menos le preocupaba y probablemente a lo que menos le prestaron atención era un texto de una ley que probablemente respecto de la cual no tenían interés personal alguno. De todas maneras, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Reenviarla nuevamente al Congreso para modificarla? Bueno, a mí me parecería eso ridículo. Sería lo ideal, pero me parecía ridículo porque las leyes no pueden ser aprobadas en la forma atropellante en que fue aprobada esta ley por el significado. Y dada que aquí se encuentra entre nosotros uno de los abogados más duchos que tiene el país, el doctor Valentín Medrano Peña, yo quiero hacerle una breve consulta. Leí en las redes que el doctor Manuel Fermín había dicho que esa ley debió haber sido tratada en el Congreso como una ley orgánica. ¿Podrías tú aclarar este tema? Sí. Saludos, buenas tardes, don Miguel Guerrero, buenas tardes, Dalton Herrera, buenas tardes, pueblo dominicano. Muchas gracias a las personas que ahora, increíblemente, 3 años después, pues tímidamente empiezan a acercarse para darnos espaldarazo, don Miguel. Yo decía a principio de este gobierno, por muchas acciones que vi en el candidato del PRM y después en el presidente de la República, que estábamos ante una persona con vocación dictatorial. Autoritaria, digamos. No, dictatorial. Bueno, es lo mismo, pero es una primera fase. Pero lo dije en este programa. Yo no creo que sea y mucha gente, bueno, don Miguel, yo le voy a decir una cosa. Bueno, él está actuando autoritariamente, evidentemente. Yo le voy a decir algo, mire. Idi Amin. Idi Amin Dada. Uno de los más sanguinarios personajes de la historia. Presidente y líder de Uganda. De Uganda. Mire lo que hizo Idi Amin. No sabía ni leer ni escribir. Vamos a ver y dígame cuáles de esas cosas no han ocurrido en este gobierno. Dígame una. Idi Amin persiguió a la oposición, los metió presos y los asesinó. Vamos a quitar el asesinato. Aquí no han asesinado a nadie. Cuidado. Pero no, espérate. Idi Amin, cuando su popularidad iba en picada a lo interno de su país, por el hecho de que persiguió a las minorías de su país y ordenó que todos los hijos de indios, se puede decir indios, ¿verdad? De indios que tenían varias generaciones de haber nacido en Uganda, que hablaban ugandés, que eran ugandeses, los mandó, los repatrió. Y los japoneses. Eso es una limpieza étnica. Sí. Idi Amin, cuando su popularidad iba en decaída. La limpieza étnica es solamente de blancos negro. hacia negros. Exacto. Confiscó todas las empresas de esas personas. Idi Amin, pero, sí, pero vamos al mambo. No, pero eso, no, dígame qué no pasó aquí. No es que no es comparable. Usted me dice, mire, eso no se hizo aquí. Cuando su popularidad iba en franca caída, le declaró la guerra al país más próximo. Como pasó aquí, cuando de repente todas las Fuerzas Armadas de la República Dominicana fueron apostadas en Haití. Entonces, persecución de la oposición, acallamiento de la oposición, narigonamiento de la prensa, limitación del derecho a la libre expresión del pensamiento. Ley 1/2024. Entonces usted me dice, no, eso no pasó. Claro, nosotros afortunadamente no tenemos las masacres de personas en diferentes puntos, no tenemos los asesinatos, pero le voy a decir una cosa, meter a una gente preso es asesinarlo de a poco. Bueno, porque, depende. Óigame, a usted lo meten en una ergástula, en una prisión, y todos sus derechos fundamentales están diezmados. Pero yo creo que tú... Nada más le falta la tierra encima, don Miguel. Tú pudiste haber buscado otro ejemplo, otra comparación, porque evidentemente hay un abismo insondable entre un sistema como el que encabezó... ¿Cómo llegó Amin a la presidencia? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Bueno, eso es una diferencia. Yo no estoy diciendo que sea el calco.
Yo no estoy diciendo que sea arcaico, yo estoy diciendo que hay elementos actuales en el comportamiento del poder. Señores, pero usted sabe lo que es limitar. Oiga, limitar. Usted lo dijo, no fui yo que lo dijo, usted lo dijo. Mira, voy a tomar la palabra suya. Don Miguel Guerrero, cito. Desde la época de Trujillo, nadie había atentado contra el derecho a la libre expresión del pensamiento como en esta ocasión. Claro, exactamente. Bueno, entonces, ahora, eso no fue un decreto. No fue un decreto. Porque yo creo que nosotros tenemos que repartir responsabilidades, Valentín. Y mira, eso no fue un decreto. Esa decisión no se tomó por la vía administrativa. Fue una ley. Una ley aprobada por el Congreso. Por un órgano del Estado. El segundo poder del Estado. Para mí el principal. Porque ahí las decisiones se toman por mayoría, no individual. Y es el único contrapeso real que tiene el Poder Ejecutivo y el que puede evitar en un momento dado que el Poder Ejecutivo se ceda en sus atribuciones constitucionales. Pero espérate. Entonces, había una representación o hay una representación, quizás no mayoría, pero hay una representación importante de toda la oposición política dominicana en ese Congreso y nadie protestó. Nadie protestó. Y aprobaron esa ley, yo creo que hasta a unanimidad, con muy pocas excepciones, y las excepciones fueron por abstención, pero no hubo una denuncia como la que se está haciendo. Nadie denunció en el Congreso ese intento. ¿Por qué? Porque lo desconocían. Entonces, ¿qué revela eso? Una responsabilidad, una falta de responsabilidad todavía mayor, que no leyeron, como no leyeron el contrato de Aerodón, y como no han leído otras leyes oprobiosas en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo que concierne a las libertades, sino también a los derechos económicos y a muchísimas otras cosas. Aquí el Congreso es un empleo cualquiera. Aquí, por eso yo he dicho siempre y lo sostengo y lo reitero, que esta es una excepcional oportunidad que tiene este país de valorizar su voto. Yo no voto por cualquiera, tiene que decir la gente, y tiene que gritarlo a pulmón. Pero no se nos vaya, espérese. No. Entonces yo te voy a decir una cosa, no me digan a mí. Quedémonos en la comparación, y le voy a decir una cosa, escúcheme, don Miguel, y me perdona que le estoy interrumpiendo. Sí, claro. Es verdad, pero ¿quiénes son los proponentes de esa ley? Porque también hubo una falta de respeto del presidente de la República. Uno, cuando él dijo, pero sus proponentes han dicho cuando el proponente es él. Pero tú no viste la excusa, escúcheme, usted no vio la entrevista cuando él dice, yo creo que hay una incomprensión, una malinterpretación. Una malinterpretación. Confusión, dijo. Él dijo confusión. Sí, pero sus proponentes me han dicho, no, el proponente es usted. No, pero mire, déjeme leer esta cosita. No, pero déjame aclararte algo, Valentín. Yo no estoy eximiendo de responsabilidad al presidente de la República. Yo lo que estoy diciendo es que este asunto hay que distribuir las responsabilidades. El presidente, mira, según una cosa que nos acaba de recordar Dalton, lo cual le agradezco, nos envió esa ley trató de establecerse o de aprobarse en el 2021, ¿no? En el 2021. En el 2021, en junio, 22 de junio del 2021. Y fue rechazada. Y ahora prácticamente sin ningún tipo de publicidad, prácticamente en silencio, protegido por un manto de silencio, 2 diputados del PRM la propusieron de nuevo al final de año, la aprobaron de relámpago, la aprobaron de una vez. Es decir, los diputados y senadores de la oposición, aun cuando no hubieran tenido tiempo, y no es una justificación, de decir que yo no me dio tiempo para leerlo, ya la conocían porque había sido tratada de imponerse y no pudieron en el 21, y ahora la han sacado debajo de la manga. Y con la complicidad, y lo hicieron a propósito al final del año, donde la gente no estaba en eso. Por lo que yo digo, yo no estoy eximiendo al presidente de la República. Yo estoy seguro que él está detrás de todo esto, porque es evidente. Pero yo lo que estoy diciendo es que no echemos toda la culpa a un solo sector, porque ahí hay una responsabilidad compartida. No, don Miguel, escúchame. Espérese, que no es una responsabilidad compartida, porque nosotros sabemos, y es una lucha que hemos tenido por muchísimos años, que el Congreso de la República es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Espérese. Ellos lo manejan como le dé su santa voluntad. Usted nos dijo bien claro aquí que el contrato de Aerodón ni siquiera lo leyeron. Y esa ley tampoco la leyeron. Pero lo que quiero decir, Valentín, es que el Congreso es un sello gomígrafo y siempre lo ha sido del Poder Ejecutivo. Pero no es un Congreso
solamente integrado por gente del Poder Ejecutivo. No, y le voy a dar, del partido del Poder le Ejecutivo. le voy a dar un dato. Ahí está la oposición. No, le voy a dar un dato para que usted sepa cómo se maneja el Congreso de la República Dominicana. Cuando la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, intentó ser Farideh siendo Farideh en el Congreso, le costó la candidatura. ¿Y quién fue que la sacó ella de su candidatura? ¿Fui yo? No. Pero Valentín, no nos confundamos. No, pero yo no estoy diciendo, es que yo no estoy quitándole, es que yo no estoy diciendo que el presidente no está detrás de todo esto. Obviamente él es el más beneficiado. Él es el único beneficiado. Bueno, pero el único, está bien, no te lo voy a un asunto. Pero a sabiendas de que una ley, un adefesio como ese, solo tiene un propósito, que es aumentar el poder autoritario de un jefe de Estado y de un partido. En un Congreso donde hay una alta representación de la oposición, nadie alzó su voz. Nadie alzó su voz. Entonces yo digo, no me vengan ahora como dijo aquel famoso, aquella vez que dijo Balaguer, que dijo que no supo, no era una frase de Balaguer, que no supo defender como varón. Que no venga a llorar como mujer. Como mujer, ¿entiendes? Entonces están llorando como mujer lo que no se pudieron defender con gallardía. Porque se supone que Escúcheme, las mujeres tienen gallardía también. Bueno, no, lo que vamos se a retirar la supone frase, es que... vamos a retirar la frase. No. Retire la frase, don Miguel, porque es medio... No había gallardía cuando... no había gallardía ni de hombre ni de mujer, porque ahí hay representación femenina. Claro. Sí. Pero la gallardía no solamente... ¿Verdad, Alvarito? Que la mujer tiene gallardía. La gallardía no solamente es un atributo del género masculino. Claro que no, eso es lo que menos tienen. Adelante, señor. Entonces yo lo que digo es que aquí el que se libre... El que se sienta libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Pues, espérese, pásame 2 peñones por ahí, por favor. Bueno. Al final de cuentas, tú y yo estamos de acuerdo. Totalmente. Lo que pasa es que tenemos algunos matices diferentes, pero yo creo que yo ahí hubiera alzado mi voz. Déjeme explicarle, don Miguel. Mira, oye, aquí a la gente no le gusta estar en minoría. Ese es el problema aquí, en la política dominicana. Y la gente tiene miedo de ser la única voz disidente. Mire, Rigoberto, coincidiendo con usted, de que carecen de moral los bandidos de la oposición para criticar la ley sobre DNI. Son más delincuentes. Oiga, pero me gusta esto. Son más delincuentes que los oficialistas. Pero tú le diste like a un tweet que yo mandé. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Relacionado con lo que yo estoy diciendo ahora. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que yo quiero que usted sepa que el proponente de eso, que le trata de sacar los pies, él hace las cosas y después quiere sacarle beneficio como que él es el salvador. Él somete un proyecto y el proyecto se ve, por ejemplo, que no cuenta con la aprobación general de la población dominicana, entonces lo retira y es el salvador. Pero fue usted que lo hizo. Pero eso estamos de acuerdo. No, pero usted fue que hizo eso. Dalton, yo te quiero escuchar. Bueno, oyéndolos a ustedes han dicho todo lo que yo pienso, salvo que no lo han dicho con nombre y apellido. Ese proyecto de ley tiene nombre y apellido y se llama Luis Abinader. Pero lo hemos repetido al cansancio. Pero déjeme decirle, además de que se llama Luis Abinader, ¿por qué se llama Luis Abinader? Porque es el proponente principal, el Poder Ejecutivo, y es el que lo está defendiendo aún. O sea, se propone el proyecto, pasa por la cámara, las cámaras, el Senado del PLD votó en contra de ese proyecto, que quede claro, Iván Lorenzo lo publicó. En este caso estamos viendo es a la Cámara de Diputados, donde hay una falta de responsabilidad por parte de los diputados, de todos. Sin embargo, ¿qué sucede, don Miguel, que no se ha dicho? Y eso lo reveló la periodista Edith Feble, que en último minuto se aprobó en una comisión un proyecto y a último minuto se adicionó un cambio de ese proyecto, porque antes se decía que era con la aprobación de un juez y luego le quitaron esa parte. Y se aprobó, parece, sin leer también. Que ahí es que entra la falta de responsabilidad de los diputados. No obstante, el presidente, que fue el proponente de esa ley, la promulgó. El presidente promulgó esa ley. Quiere decir que eso no tiene más culpable que el presidente. Es el principal culpable, independientemente de que los diputados cometieron
cometieron la pifia que siempre cometen, que no es la primera vez que pasa, que han aceptado, que han aprobado proyectos sin leer y que seguirá pasando por igual también. El presidente es el primer responsable porque fue, de hecho, la propuesta es una indelicadeza, es una falta de respeto al pueblo dominicano. Porque ¿quién es que se aprovecha y sobre todo en un año electoral donde lo que se avecina es campaña sucia, donde lo que se avecina es política de mentiras? Es el presidente de la República el que se aprovecha y eso fue aprobado a la brigandina. Eso fue aprobado a la brigandina. Es cierto. Los PLDistas, los de la Fuerza del Pueblo, deben hacer un mea culpa por esto. Porque cavaron su tumba ellos mismos ante la opinión pública, pierden credibilidad y ponen a los militantes a hablar disparates. Cuando entonces se descubre que también votaron a favor, lo que le quitan es peso a su lucha. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, debo decir, que ha aprovechado la coyuntura de la publicidad, de lo mediático, y hoy, sorpresa, en todos los medios salió en la portada el enfoque de que fue la oposición que votó a favor de ese proyecto, culpando a la oposición. Por eso es que me preocupa, don Miguel. ¿Usted ve, don Miguel? Para construir un relato, de que es culpa de la oposición simplemente que se aprobara ese proyecto. No, la oposición es parte de la culpa, pero es mínima en comparación al proponente y promulgador, que es Luis Abinader. Entonces los medios de comunicación principal se despachan hoy en portada culpando a la oposición. Y salen los voceros del gobierno culpando a la oposición. Pero ¿quién es que está defendiendo ese proyecto de ley todavía? Porque vamos a suponer, la oposición aprobó, no lo defendió en el Congreso. Está gritando, está llorando ahora. Está bien, pero está con eso diciendo que está mal ese proyecto de ley. Pero ¿quién es que lo está defendiendo todavía? Que crea una comisión luego de que se aprobó o que se promulgó esa ley. ¿Para qué sirve esa comisión? Todos sabemos que las comisiones se crean para no resolver nada, para tumbar el tema. Entonces, ¿quién es el que tiene nombre y apellido en ese proyecto? ¿Cuál es el nombre y apellido? Luis Abinader. No nos perdamos en engaño. Me permite, don Miguel, leer la información a la que hizo alusión don Miguel del 22 de junio, solamente la parte introductoria, para que se sepa, señores. Miren, el 22 de junio del 2021, ustedes lo pueden buscar en la página de la Presidencia de la República. Lo observan aquí, miren. Sí. Porque hay que hablar con pruebas. Claro. Miren, dice aquí, o sea, colgado en la página de la Presidencia. Está ahí. Dice. Dale captura por si lo borra. Bueno, sí, déjame dar. Ya yo le di captura. Sí. El presidente de Luis Abinader remitió al Senado. Oiga, ¿quién remite al Senado? Oye, pero usted sabe el irrespeto que es a uno decir que los proponentes. O sea, como que fue otra gente que lo remitió. Remitió al Senado de la República en el día de ayer, es decir, el día 21 de junio del 2021, un proyecto de ley con el que busca adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual quedará bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, institución dependiente del presidente de la República. Es decir, quitarle el poder a las Fuerzas Armadas. 256 del Código, perdón, de la Constitución de la República. Artículo 256, don Miguel, de la Constitución de la República, que dice que la seguridad interior y exterior del Estado estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Entonces, el señor presidente de la República, ¿cómo se dice imitar? De otra palabra, dame otro sinónimo de Miguel. Mira, ¿Cómo se dice imitar, don Miguel? Otra palabra. Copiar. Bueno, a Trujillo. A Trujillo. Déjeme decirle algo. A mí me parece que a mí me invitan, o no me van a invitar a mí, porque yo le invito, usted amigo mío. No, porque yo no soy un líder de opinión importante. Pero si a mí me hubieran invitado como periodista o como escritor o como lo que sea, o como es periodista, como usted quiera llamarlo, para participar en esto y discutir lo que ya es una realidad, yo no lo acepto. Porque yo no acepto que me pongan de mojiganga. Es decir,
Y yo siempre digo lo que dicen los españoles, un refrán muy español. En mi hambre mando yo. Es decir, yo tomo mis decisiones. No permito que otro tome las decisiones por mí. Especialmente porque no le conciernen mi vida. Y yo sé que cuando alguien interfiere para llevarte por un camino, probablemente hay un interés determinado en esa acción. Es decir, ya el caso está dado. Lo más que se puede hacer ahora es remover ese muerto, bueno, no un muerto, pues ese fantasma. Elevarlo al Tribunal Constitucional. Bueno, la vuelven a poner y la aprueban después. Y el Tribunal Constitucional, todo el mundo sabe, en la otra directiva del Tribunal Constitucional, quizás uno pudiera despertar ciertas expectativas. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué si el Tribunal Constitucional tiene 12 años, la presidencia del tribunal no se reemplazó con un juez del Tribunal Constitucional? ¿Por qué tienen que traer gente nueva al Tribunal Constitucional? ¿O por qué no con un gurú del derecho constitucional como es Jorge Prat? Que usted sabe que ya el mejor constitucionalista dominicano. ¿Por qué no fue Jorge Prat? Venga, le ruegan. Te rogamos que dejes tu ejercicio, que tú eres muy rico. Pero por lo menos se supone que hasta en un Tribunal Constitucional, pues en los tribunales tiene que haber un cierto nivel de escalafón. Escalafón y de ¿cómo usted le dice? Tener algún tipo de conocimiento previo. De la tradición de... No es constitucionalista, Napoleón. No, de la tradición de los asuntos que estén al día en los asuntos del Tribunal Constitucional. Entonces, experiencia. Es evidente que los 5 que nombraron nuevos entraron ahí y todavía tienen que estar aprendiéndose los nombres del personal del Tribunal Constitucional. Es decir, y eso tiene un propósito, evidentemente, el control de la justicia. El control de la justicia y el control del Tribunal Constitucional. Porque el peor delito que puede cometer un jefe de Estado en una nación democrática es violentar la Constitución de la República. La Constitución que rige, donde se le establecen incluso los límites de su poder. Porque eso es lo único maravilloso de un sistema democrático. Que el más... Hay una ley de física que dice que el más poderoso de las máquinas es tan débil como el más flojo de sus tornillos. De manera pues que yo pienso que lo maravilloso de una constitución democrática es que le fijan un límite a un poder que por naturaleza es autoritario. Porque tiene vocación autoritaria el poder, no importa quién lo ejerza. Porque las leyes así se lo permiten, la adulación a su alrededor. El hecho de que con una sola medida, una firma, tú puedes cambiar el curso de la vida de centenares de gente, de miles de gente, para bien o para mal. ¿Entiendes? Que una firma de un decreto o de una ley puede hacer que un país se derrumbe por un derricadero o que ese país se derrumbe por un camino de esperanza y de porvenir. ¿Entiendes? Entonces, el poder de un presidente, especialmente en países con tantas debilidades democráticas y tantas prácticas y constitucionales, es un peligro. El poder, cualquiera que sea, y eso es independiente del hombre que la ejerza o de la mujer que la ejerza, porque a su alrededor medran intereses, señores, que los desvían del camino. Mire, me dijo, cuando estaba buscando el sinónimo, Luca, el italiano, me ayudó, dice que es mula. ¿Cómo mula? No puede ser mula, tiene que ser emula. Luca, ¿qué pasó? Y hablando además, si de mula es la mujer del mulo, ¿verdad? Sí, emular. Y hablando de eso... Emular es hacerlo y tratar de hacer lo que tú haces. Yo emulo. Hablando de la libertad de prensa, hubo el sábado... Bueno, después de la pausa hablamos, después de la pausa. Bien, tenemos que hacer una pausa. Gracias, Dalton, por avisarlo. A veces uno se entusiasma demasiado hablando, especialmente en temas que revisten tanta importancia y que vienen llenos de calor. Seguimos con la libertad de prensa después de la pausa. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, a los amigos nuestros, continúen con nosotros que regresamos después de ella. Rumba 98.